Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y experto en múltiples áreas, por ejemplo, en política internacional, en estrategia, también en inteligencia artificial, terrorismo, bueno, un sinfín de áreas, y además es colaborador también en varios medios de comunicación y ha escrito varias obras, por ejemplo, Así se domina el mundo o El dominio mundial, y de ello vamos a hablar porque ha recalado en el Casino de Palencia para presentar su último libro. Ahí lo tenemos, La encrucijada mundial, un manual del mañana, que ha creado muchísima controversia, Pedro, y también muchísima expectación, ¿no? ¿Cómo está? Lo primero, y bienvenido a Palencia. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí en Palencia, en mi tierra, porque yo también soy de Castilla y León, así que encantado siempre de estar aquí. Pues es que es un libro que quería un poco, como pongo ahí, casi revolucionario, ¿no? Porque creo que es el momento de darnos cuenta de que estamos en un cambio de paradigma absoluto de todo, empezando por la tecnología, y necesitamos también dirigentes que sean conscientes de este cambio, que no sigan aplicando fórmulas que en muchos casos son casi decimonónicas, que están totalmente desfasadas y que ya no sirven para estos tiempos modernos o para estos tiempos que además se aceleran con una velocidad absolutamente inusitada. Vale, ¿cuáles son esas nuevas técnicas entonces? Porque el futuro que nos depara, o sea, el futuro que tenemos por delante no es muy halagüeño, ¿no? Pues fíjese que he hablado de inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial ya está modificando completamente el espectro laboral y por tanto el espectro socioeconómico, y lo va a modificar muchísimo más. Todo lo que estamos viendo es espectacular, ¿no? Incluso en el ámbito también de la comunicación, de los medios de comunicación, ya hay presentadores o presentadoras de televisión que son inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, para que veamos que ser muy consciente de hacia dónde estamos yendo y por tanto buscar fórmulas diferentes que sean válidas, que sigan satisfaciendo las necesidades e intereses de los ciudadanos, y necesitamos personas con una mente muy amplia y sobre todo con una mente muy preparada para estos nuevos cambios. ¿Están las nuevas generaciones preparadas para esos nuevos cambios? Pues yo creo que están más preparadas de lo que incluso en general nos podemos creer, porque ellos ya han nacido en cierto modo, sobre todo los más jóvenes, ya han nacido en este nuevo mundo. Hay que tener en cuenta que hace 20 años muchas de estas tecnologías es que eran totalmente desconocidas. No existía ni el Telegram, ni el WhatsApp, ni Twitter, hace apenas 20 años, pero los que han nacido ya en los últimos 10, 15 años ya viven con estas tecnologías y probablemente estén más preparados, incluso a lo mejor hasta de lo que ellos mismos se creen. Pero lo que hace falta es una buena dirección precisamente para llevarnos a ese futuro que es cada vez más inmediato, pero en condiciones lo más favorables posibles. Estos días se celebra además en Palencia un congreso relacionado con ello, con la inteligencia artificial. ¿Cómo ves esta materia ya más aquí cerca? Es que es importante para todo, estamos comentando, hay que tener en cuenta... En Castilla y León, por ejemplo, en Palencia, en las universidades de... Pues es que además es muy importante el que incluso los lugares relativamente pequeños que también sean conscientes de este nuevo mundo. Pero dentro hay algo que a mí me gustaría recalcar, que tampoco podemos caer en un provincianismo extremo y querer todos tener nuestro propio parque tecnológico, ya no solamente en las autonomías, sino incluso en las provincias, y a veces que hasta en dos lugares dentro de la provincia donde puede haber cierta rivalidad. Creo que deberíamos tener una labor de Estado, nos faltaría un poco esa acción del Estado para ser conscientes de que tenemos que aglutinar esfuerzos, porque si no tenemos muchas capacidades y encima las diluimos, pues eso también creo que es importante. Es que hay que reflexionar sobre muchos temas que me da la impresión de que no se está haciendo esa reflexión, por lo menos no de un modo profundo. Hay otro pozo muy importante que tiene este libro, que es la política internacional. Desde luego la guerra de Ucrania pues, ha copado todas las portadas y todos los medios de comunicación en los últimos meses desde que se inició. ¿Cómo ha sido la evolución política internacional en los últimos 20 años? Pues es que ha cambiado el mundo completamente. Sobre todo debemos de pensar que a partir de 1991 hay un imperio, un poder, que es Estados Unidos, que controla todo el planeta. Pero esto empieza a cambiar sobre todo a partir del año 2000. Todavía en el año 2000 China no era prácticamente nada, que es lo que pongo en el libro, y en cambio como en 20 años ha pasado de ese nada al todo, superar en muchos campos, empezando por la tecnología, incluso también en el ámbito de la inteligencia artificial al propio Estados Unidos. Entonces ese es el gran dilema también en el que estamos desde el punto de vista geopolítico, que ya está marcando la pauta de todo el planeta y la va a seguir marcando, y al final nos afecta a todos. Por eso es tan importante que seamos conscientes también de estos cambios, que nuestros dirigentes sean conscientes de estos cambios, porque vemos que todo lo que sucede en el mundo cada vez nos afecta de una manera más universal y más instantánea.
Claro, esto que dice parece muy sencillo, pero con Finlandia recién entrada en la OTAN, por ejemplo, limitando por tanto la OTAN con Rusia y China cada vez más al lado de Rusia, de Vladimir Putin, ¿qué futuro nos espera de aquí? Muy complicado. Es que el problema es que el mundo tal y como lo conocíamos ha dejado de existir. Esa es la realidad. Conocíamos un mundo que hasta ahora pues, ha funcionado a su manera, pero de repente eso ha cambiado, y está cambiando además todavía mucho más rápido. Lo digo sobre todo por los dirigentes que dirigen estos países. Pues es un poco lo que ahora está diciendo Macron, que debemos, como europeos, o incluso en el caso nuestro como españoles, debemos ser conscientes o entender cómo podemos encajar nuestra pieza en el nuevo puzzle geopolítico. Un puzzle muy complicado, pero claro, lo que no podemos es tampoco quedarnos al margen, o quedarnos simplemente en el medio, en el emparedado y ser juguete de los demás. Ver cómo podemos seguir, a ser posible, teniendo una voz en este nuevo mundo, que va a ser muy complicado porque lo cierto es que la voz o el peso, la influencia de Europa en general cada vez es menor. ¿Eso es positivo o es negativo? De todo hay que sacar algo positivo, evidentemente. Lo que pasa es que para eso necesitamos, una vez más, personas muy capaces, que sean conscientes, capaces de entender precisamente estas nuevas claves geopolíticas y que no sigan muchas veces pues, con una política quizá demasiado de mirarse el ombligo, demasiado de introspección, y cuando es el momento precisamente de levantar la vista y de abrir una vez más el foco. Si no lo hacemos así, lo vamos a tener todavía más complicado de lo de que de por sí ya es el mundo. Sus obras y sus apariciones en medios de comunicación tienen muchos partidarios y también muchos detractores. ¿Cómo canaliza usted todas esas críticas? Solo faltaría. Es que además yo creo que los detractores son positivos. A mí nunca me han importado las críticas, al contrario, creo que las críticas también te hacen crecer y perfeccionarte. Si hoy hay una crítica mayoritaria sobre un tema concreto, pues efectivamente yo puedo estar totalmente equivocado, cómo no, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que cualquiera que tiene un poco de visibilidad mediática, inmediatamente, y más en este momento en el que proliferan estos los haters, los odiadores, pues tienes que vivir con ello, ¿no? Solo faltaría que eso nos fuera a echar para atrás, ni muchísimo menos. Tenemos que ser conscientes de que eso existe, que va a seguir existiendo, y lo que tenemos es que precisamente seguir con nuestra labor de intentar aportar algo positivo a la sociedad, y más en mi caso concreto, como militar, como servidor de todos los ciudadanos, sin importarnos las críticas, solo faltaría. Además, críticas que además que digo que debemos aceptar, que para eso estamos en democracia y debemos seguir aportando valores precisamente a la democracia. Pues Pedro Baños, muchas gracias por atendernos. Primera vez en el Casino de Palencia, pero no la primera aquí en la capital, así que... No, ni mucho menos. Ya he participado en otras ocasiones, en otras conferencias, y siempre encantado de estar en Palencia, como no, que digo, considero también parte de mi tierra, de mi tierra chica, así que ha sido un placer y muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a usted, y lo dicho, La Encrucijada Mundial, un manual del mañana, un libro que ha causado muchísima expectación aquí en el Casino de Palencia.